Anio Setivila, Baujata Adonai Eloheinu melech haolam, Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, que no sea el hombre. Queremos oír tu voz, Abba, y aprender y llevarlo por obra. Toda Abba Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sajín. El que le habla es el doctor Javier Palacios Elorio, de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah, que se encuentra en las páginas, en la parte derecha, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Hace 8 días, amado Sajín, bendito es el nombre de Yahweh. Hace 8 días empezamos a tratar un tema sobre la humildad. Lo que es la humildad. Entonces, nos quedamos, si no mal recuerdo, en que si alguien pasa alguna enfermedad o alguna prueba muy fuerte y se entrega al Eterno, en sí no es una humildad en esencia. Explico esto. Muchos fuimos tocados por el Eterno a través de una prueba, una tribulación, una enfermedad, etcétera. Y dijimos, bueno, nos entregamos al Eterno, pero eso no significa que hayamos sido humildes en esencia. La esencia de la humildad va a venir después, porque el Eterno nos va a seguir probando. Entonces, el Eterno nos siguió probando una vez que hicimos Teshuvá, y nos sigue probando para ver de qué estamos hechos. Por eso 40 años estuvo vagando Israel en el desierto, para probar el corazón de ellos. Así está en la Torá, para probar. Entonces no es una humildad en esencia. Si uno dice, bueno, me enfermé y estuve tan grave y me entregué al Eterno. Generalmente las personas que hacen eso vuelven a pecar. La esencia de la humildad va a venir después. Ahora, algo tan sencillo como esto, amados Sahim. El que es humilde, aquí en México le llamamos no regatea, y menos a los pobres. No regatea a los pobres, es eso de regatear. Por ejemplo, aquí en México llamamos eso de decir, bájale el precio. Si una persona está vendiendo sus jitomates, sus naranjas, sabemos que es una persona que está necesitada, etcétera, y decimos, ¿por qué no le bajas el precio al kilo de la naranja? Mira, yo creo que lo indicado es inclusive ayudar a esa persona, dejarle hasta una propina, y eso ya lo he ministrado en otras ocasiones. Entonces, el que regatea no es humilde. Me refiero solamente a las personas, lógico, si están abusando de ti en el precio, lógico, ahí sí, es otra cosa. Me refiero a las personas que son pobres, que son humildes, que están en la banqueta vendiendo sus naranjas, sus jitomates, sus aguacates, y tú llegas y quieres todavía que te bajen otro peso. La persona que hace eso no es humilde, porque es orgulloso. El humilde tiene una característica también, es amable, es amable. Estamos viendo las características de la humildad. Y entonces este tema va a quedar pegado, por así decirlo, con el otro video, para que quede en un solo tema. El humilde es amable. El humilde también tiene otra característica. El humilde se rebaja para servir, y es lo que hizo nuestro Adón Yahshua Mashiach. El humilde se rebaja para servir. Y fíjense muy bien lo que voy a mencionar, y me gustaría que lo anotaran, amados Sajín, Agayot. Qué bueno que vino un buen número acá y allá también. El humilde se rebaja para servir, pero a los que son inferiores a él. Y entonces eso habla que hay humildad. Yahshua es el ejemplo máximo de humildad. Entonces se rebaja para servir a los que son inferiores a él. ¿De acuerdo? Otra característica del humilde, el humilde se identifica con los pobres y ayuda a los pobres. Es muy importante eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, todos, absolutamente todos. Entonces se identifica con los pobres y ayuda a los pobres. Vamos a ayudar a los pobres, siempre lo hemos hecho en esta congregación.
gozo y paz. Siempre, siempre se ha hecho desde el primer día que se abrió y desde antes. Es que tenemos que ser así, tenemos que imitar a Yahshua, ¿de acuerdo? Y lo que haga nuestra mano derecha no anunciarlo, lo que va a hacer la mano izquierda, ¿de acuerdo? Que no lo sepa la izquierda. Ahora, el humilde cumple con ayudar a las viudas y a los huérfanos. Eso es muy importante. A los pobres, a las viudas, a los huérfanos. ¿Por qué? Porque está en la Torah. Y entonces un humilde se deja ministrar. ¿Cómo podemos definir cómo es un humilde? El humilde es puro en sus pensamientos, es kadosh, está apartado. Y lógico, es transparente en su manera de actuar, en lo que dice. O sea, no es hipócrita. El humilde es puro, es kadosh, es transparente. Y de esto podemos sacar una conclusión. El humilde no finge. O sea, no finge humildad. O tampoco finge santidad. Porque de eso hemos visto cantidad de ejemplos. O sea, de muchas personas que ponían cara de santos, etcétera, o cara de que son muy limpios, etcétera, pero por otro lado no, en sí no lo eran. Entonces, no finge el humilde, no finge ni humildad, en primer lugar, ni santidad. Una característica del humilde: el humilde se somete al que sabe más. En todos los ámbitos, tanto espiritual primeramente y secular. El humilde se somete al que sabe más. Aprende de él o de ella, o sea, del que sabe más o de la que sabe más. ¿Vamos bien, amados, aquí? El humilde enseña a los alumnos, porque siempre vamos a tener alumnos. Tú en tu casa tienes a tus hijos como alumnos. No me refiero por la escuela y demás, no, la Torah, tu ejemplo, etc. El humilde enseña a los alumnos y explica lo mejor que puede. Vamos a poner un ejemplo de la Kehila. ¿Sí? Por ejemplo, se enseña Halel, se enseña Torah acá, ¿sí? Y muchos amados Sahim que tienen un oficio, de una u otra forma, aunque no hay cursos acá para ello, pero de una u otra forma enseñan lo que saben secularmente. Por ejemplo, los amados Sahim de mantenimiento. Si hay un corto, cómo arreglarlo, si van a hacer apenas unos amados Sahim, les agradezco de veras que me fijaron un barandal acá en la oficina, etcétera, lo hacen con amor, sin ningún interés. Entonces, y ellos mismos, los que saben, enseñan a otros a que aprendan eso. Entonces, eso es muy importante, que se enseñe a otros. El que es orgulloso no va a enseñar nada, no va a enseñar nada. Bueno, ahora, ¿quién tiene que poner ejemplo en una Kehila? Lógico, el Roe, o sea, los Roim, los pastores, los Akenim, los ancianos, los maestros. Y ahí estamos involucrados de una u otra manera todos, porque de una u otra manera servimos al Eterno a través de los hermanos. Y tenemos alumnos, ahorita la escuelita está funcionando, ¿de acuerdo? Y hay maestros y hay maestras que lo hacen con amor, sin ningún interés. El humilde explica una y otra vez, valga la redundancia, lo que ha explicado. O sea, el humilde explica una y otra vez. El ejemplo máximo es nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Los discípulos muchas veces se acercaban a él y decían: maestro, rabí, no entendimos lo que dijiste. Y él les explicaba en privado. También tenía que ver que los ojos de la gente estaban cegados, o sea, los espirituales, y los oídos igual. Pero el humilde explica una y otra vez hasta que el alumno entiende, tanto en lo espiritual como en lo secular. Una cosa que tiene el humilde, y tenemos que tener todos tenemos que ser humildes,
que todo lo hace ordenado. Tenemos que ser ordenados. En eso se caracteriza también de una manera indirecta si una persona es humilde o no, aunque hay excepciones. Una persona puede ser muy ordenado u ordenada, pero ser orgulloso u orgullosa, y entonces ahí no funciona tanto la situación. Pero el que es humilde va a enseñar y va a hacer todo ordenadamente, porque el Eterno es Elohim de orden. Sí, 1 Corintios 14:40, ¿de acuerdo? Ahora, otra característica del humilde, para que nos vayamos calificando todos, empezando por mí: el humilde no pregunta para molestar o pretender o presumir más que el otro. O sea, el humilde pregunta porque quiere saber. El humilde pregunta porque quiere saber. No pregunta para molestar. Pregunta porque quiere aprender. No pretende presumir o pretender presumir, que son dos cosas diferentes, porque lo que trata la persona orgullosa es rebajar al otro, decir tú eres menos, y no, eso no lo debemos de hacer. Todos vamos aprendiendo, bendito es el Abacados, nadie nace sabiendo. Amén. ¿Sí? Vamos al Salmo 119, amados Sahim. Por favor, vamos al Salmo 119 y en el verso 99. Entonces aprendamos de la bendita Tanaj. Aleluya. Salmo 119, verso 99. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. A ver todos, amén. Aleluya. Más que todos mis enseñadores he entendido. Entonces no está diciendo que sabe más que sus enseñadores, sino que ha entendido lo que le quisieron decir. Aquí este verso como que se podía malentender. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, tu Torah, es mi meditación, es un decir. ¿De acuerdo? ¿Sí? No está diciendo que sabe más. Nunca vamos a poder superar a los que son más viejos, jamás. Eso es importante. Miren, una enseñanza acá, por ejemplo, de nuestro medio acá en Tehuacán. Conocí muchos médicos viejos que ya murieron y ellos como médicos tuvieron hijos que también fueron o son médicos, pero ninguno de ellos ha podido superar al papá. No sé, es algo que sucede. ¿Por qué? Tal vez los tiempos eran diferentes y sabían operar de todo y ahora ya hay subespecialidades. Pero yo recuerdo un día que, por ejemplo, algo tan sencillo, se atoró un insecto en el oído de un paciente. Entonces, un médico estaba tratándolo de sacar con agua, pero el insecto estaba vivo y entonces el niño pegaba de gritos a la hora de... Perdón que hable de estas cosas, o no hablo mejor. Seguimos con el tema. Hablo. Entonces el niño pegaba de gritos porque el insecto se movía ahí. Y entonces con el agua, entonces ya lo llevaron. Entonces yo estoy más viejo porque lo aprendí de otro viejo, más viejo que yo. Sí, y entonces aceite. Y tenía yo aceite de olivo ahí, o si tenemos aceite de cocina, pero a lo mejor es el aceite de olivo. Y entonces ya puse al niño así y el aceite. Y eso paralizó al insecto y entonces ya lo pude sacar. ¿De dónde lo aprendí? De un médico viejo. ¿Sí? Y entonces el médico joven, o cuando los niños, no sé, a lo mejor tú fuiste de esos niños traviesos que te metías frijoles en la nariz. No en las narices, tenemos una sola nariz. ¿Sí? Al menos que seas marciano, tienes dos narices, pero tenemos una sola. Entonces, ¿cómo sacarlos y cosas de ese tipo? A veces parecen cosas sencillas, pero a veces son bien complicadas.
Bueno, entonces, miren cómo dice, más que todos mis enseñadores he entendido, o sea, entendió el Melech David que debería de guardar lo mejor que pudiera la Torah. Ahora, el humilde se comporta igual delante de todos, ricos y pobres. No importa, el humilde se comporta igual delante de todos. Porque es humilde, no tiene por qué estar barbeando ahí a los que tienen dinero para ver si le dan algo. Aleluya. Y no trata mal a los pobres, porque a lo mejor recuerda que él también fue pobre y que ahora tiene un trabajo y le va muy bien. Pero en sí no es tanto eso, sino que el humilde delante de todos se comporta igual, delante de los ricos y delante de los pobres. Todo está sacado de la Tanaj. Si quisieran ustedes después buscar citas de la Tanaj, vas a encontrar de sobra. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, por ejemplo, en Santiago dice, cuando viene alguien con anillo de oro, etcétera, lo sientas y al pobre le dices, quédate ahí. ¿Está en la carta de Santiago, de Jacob? Hay cantidad de enseñanzas, todo está sacado de la bendita Tanaj. Ahora, ¿qué hacemos si somos humildes? O sea, con la humildad estamos honrando al Rey de Reyes. Es lo que quiere Yahweh, Yahshua HaMashiach. Con la humildad honramos al Rey de Reyes. Bendito es el Abacados. ¿De acuerdo? Ahora, Yahshua HaMashiach nos enseñó, Él se rebajó, Él lavó los pies de sus talmidín, de sus discípulos. ¿Acaso nosotros somos más que Él? Entonces, cuando conozco a una persona orgullosa, yo digo, bueno, ¿qué acaso se siente más que Yahshua? Si Yahshua se rebajó hasta lo sumo, dice la Tanaj. Murió por nuestros pecados. Pero vamos, hizo tantas cosas el Abacados acá en la tierra. Entonces, ¿acaso somos más que Él? No, nosotros no somos nada. De ninguna manera, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a lo contrario. ¿Qué es el orgulloso? El orgulloso profana el nombre bendito del Todopoderoso. El orgulloso todo el tiempo con sus actitudes profana el nombre de Yahweh. ¿Qué hace un orgulloso? Como profana el nombre bendito del Todopoderoso, arrastra a la gente al pecado. Ahora, fíjate muy bien, podríamos hacer un recordatorio de algo. Por ejemplo, si yo dije que el que es humilde aprende de sus maestros, o que el humilde enseña bien a sus alumnos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un orgulloso? Luego decir, no, yo sé más Torah que este, hablando de lo espiritual, o no, yo sé más hebreo que este, etcétera, o yo sé más que este, etcétera. Es orgulloso. ¿Qué va a hacer? O yo sé más de estas cosas y me he metido a estudiar estos libros de judaísmo. Ya vimos que lo único que nos interesa es la Tanaj, no mandamientos rabínicos. Aleluya. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque es orgulloso. Él no se deja ministrar y arrastra a la gente al pecado. Eso anótenlo bien en sus apuntes. Y mira, ha pasado. Siempre hay alguien que quiere saber más que el otro y que quiere decir, no, aquí no enseñan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí enseñamos Torah de una manera sencilla, pero la enseñamos, y la enseñamos con amor, sin ningún interés lucrativo, ¿de acuerdo? Entonces el orgulloso, como profana el nombre bendito del Todopoderoso, ese va a arrastrar a la gente al pecado. Y ya después la gente ni siquiera guarda Torah. Ya ni siquiera guarda la Torah, ya no se cubren la cabeza, ya no se visten recatadamente, ya ¿eso lo has visto? ¿O no? ¿O es extraño para ti? No. Ahora, vamos con esta segunda parte de la humildad. Quiero terminar con esta segunda parte, cuando menos. Ahora, vamos a aprender el día de hoy, con esto que les quiero compartir, si somos humildes o no. Es como una especie de test, una prueba, no psicológica, no, según la Tanaj. Ahora vamos a ver cómo nos calificamos hoy en la noche, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a aprender si somos humildes o no somos, o somos hipócritas. Como punto número 1, ¿qué hace un orgulloso? Vamos a empezar por ahí, mejor en lugar de la humildad. ¿Qué hace un orgulloso? Lo número 1, tú puedes decir, bueno, es que un orgulloso está en un carro último modelo y le gusta arrancones para que vean que ahí está el señor fulano de tal, o el jovencito fulano de tal, hijo de papi. ¿Se has oído de eso? Porque aquí abunda eso. Entonces, sí, anda en un carro, sí, claro, y bebe mucho y de licor más fino, sí, pero ¿por qué lo hace? Independientemente de sus traumas y todo eso, es que desprecia la Torah, desprecia la instrucción del Todopoderoso. Entonces, la persona orgullosa no es tanto por los traumas y los... No, vamos a empezar por el punto base. Desprecia la Torah. 1, 2, desprecia a quienes estudian Torah y la guardan, lógico. Entonces, desprecia la Torah. Desprecia a quienes estudian la Torah. ¿De acuerdo? Y 3, trata de alejar a la gente de la Torah, que es alejarla de Elohim mismo. Entonces va a tratar por todos los medios de alejar a la gente de la Torah. Hablé de alguien que es orgulloso en cuanto a dinero. Tiene un carro último modelo y le aprieta el acelerador para que rechinen las llantas. Le sobra el dinero, ¿no? Porque en cada arrancón de esos se lleva mucha llanta y mucha gasolina, pero bueno. Pero vamos a hablar de alguien que no tiene dinero. Es lo mismo. Una persona que no tenga dinero, como es orgulloso, no le interesa la Torah, desprecia a quienes estudian y guardan la Torah y va a tratar de alejar a la gente de la Torah. Son 3 puntos bien importantes. ¿Sí los anotaron, amados Sahim? ¿Agayot? Sí. Entonces va a tratar de alejar a la gente de la Torah. Lo que tanto hemos dicho, perdónenme que sea repetitivo, no sigas al hombre. No, estás siguiendo al hombre, sígueme a mí. Vámonos. Es lo mismo, está siguiendo al hombre, ¿o no? Pero aquí no seguimos al hombre, seguimos a Yahshua. Que yo te enseñe, que los ancianos te enseñen, que ustedes enseñen, el grupo de Galel, las hermanas y los hermanos en la escuelita, etcétera. Eso es otra cosa, enseñamos, pero ahora, cuarto, porque hay un cuarto punto aquí. La gente dice, ¿qué provecho tengo si estudio Torah? En forma de pregunta. ¿Qué beneficio encuentro si estudio Torah? Y ahí va algo que les voy a comentar ahorita para que lo anoten, amados. ¿Qué beneficio encuentro si estudio Torah? Dicen los orgullosos. Bola de locos, ahí están en gozo y paz aprendiendo Torah. ¿Qué beneficio? Bueno, ellos dicen esto, porque lo he oído. Dice, si los que estudian Torah no son perfectos, anótalo. Los que estudian Torah, ahí en gozo y paz, yo voy a poner así las cosas tal cual. Los que estudian Torah en gozo y paz no son perfectos. Ahora, ¿cómo podemos definir este punto número 4? Lo voy a volver a repetir. ¿Qué beneficio tengo obtengo si estudio Torah? ¿Qué encuentro si estudio Torah? Si los que estudian Torah no son perfectos, ¿cómo podemos definir esto? Pretextos para no guardar la santidad. ¿Se están fijando en eso? Claro que no somos perfectos, nunca lo hemos dicho. Aleluya, no somos los únicos ni los mejores. Pero yo sí te puedo asegurar una cosa, no hay una quejilá perfecta en todo el mundo. Porque perfecto solamente lava Kadosh. Tenemos defectos, muchas cosas, no somos perfectos. Pero lo que dice la gente para no estudiar y alejar a la gente de la Torah, sí, esos son pretextos. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a hablar de mí, a ver, y yo estoy seguro que tú vas a aplicártelo igual. Soy humano y cualquier humano está expuesto todo el tiempo a cometer errores, todo el tiempo. La cosa es no cometerlos tan seguido. ¿Sí? No hay un ser humano, pues, no hay un ser humano
no hay un solo ser humano que no esté expuesto a cometer errores. Lógico, en nuestro trabajo secular tenemos espiritual y secular tener mucho cuidado cada quien en lo que hace y estar bien conscientes de lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Un médico, por ejemplo, en las cirugías tiene que estar, pero bien consciente de lo que está haciendo. Ahora, pero me refiero a errores, por ejemplo, torpezas, eso ya lo he explicado, que no cometamos pecado, eso sí. Ahora, la situación es que lo espiritual se discierne con el espíritu, dice en 1 Corintios. Ahorita vamos para allá. Y entonces los carnales no saben nada de esto. Se sienten perfectos. Por eso yo humildemente les comento, vengo a comentarles lo que yo humildemente, o sea, lo poco que sé de Torah. Nunca me he dicho ni rabino ni nada de eso, nada, no, eso no cabe aquí. Bueno, a ver, vamos a 1 Corintios, vamos para allá, amados Sahim. Bendito es el abacados. Te vas a calificar hoy en la noche, ¿sí? Yo también. 1 Corintios, vamos para allá, en el capítulo 2 y en el verso 14. Esto ya lo hemos estudiado, ya están las cartas de Shaul en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx. ¿Sí tiene 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, de Elohim, porque para él son locura. ¿Qué hacen esos allá estudiando, etcétera? Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. A ver el 14, amados, amén. Hace un ratito pasó un aj, no menciono nombres, amado Sahim, pasó un aj, me dijo, Roy, quiero comentarle que un hermano, que no es de acá, es de muy lejos, me criticó por esto. Y yo me quedé así pensativo, le digo, mira, no, estate tranquilo, no pasa nada, te criticó por eso. Y yo no abro la boca porque guardo el secreto pastoral y el secreto como médico también. No te preocupes, no te preocupes. Cuando él salió, yo me quedé pensando, este hombre, ¿cómo se le ocurre criticar a este hermano si él tiene más de 50 cosas que corregir en su vida y graves? No sé si me doy a entender. Entonces se cumple lo que dice Yahshua. Te digo, todo está sacado de la Tanaj. Primero que vaya y limpie su vida y después que venga y saque la paja del ojo de su hermano. ¿Sí o no? Primero que saque la bigota que tiene, porque yo lo conozco, lo he ministrado personalmente en la oficina. Entonces somos muy buenos para criticar, ¿verdad? Y no vemos cómo está. Y eso me ha pasado desde jovencito. Siempre desde jovencito la gente, bueno, pues yo el ejemplo de este pero desde jovencito, pero es que esto y que es el otro. No, ve y compón tu vida. Mira cómo tienes tu matrimonio hecho pedazos, tus hijos unos pelados, etcétera, etcétera, drogadictos. Ve y compón tu vida. Y después vienes y me quieres dar clases de moral o ética. Entonces la gente siempre tiene su vida hecha. Dice un dicho, bueno, hacen de su vida un papalote. O sea, el papalote es aquella que se lanza para que el aire la mueva como quiera. Y después quieren corregir los errores de los demás. No, porque esto ni siquiera fue un error lo que cometió este aj. Entonces tengamos mucho cuidado porque esta persona que hizo esa crítica está lógico, está lleno de orgullo, porque no hay humildad en él. Mas sin embargo, el aj que entró conmigo a decirme, Roy, quiero su consejo, pasó esto. No, le digo, hijo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Hay esto por esto y esto y esto y se acabó. Pero yo no abrí la boca, qué pecado tiene el otro, etcétera, etcétera, ni sus cosas, nada, porque guardo el secreto. Ahora, ¿qué hace un humilde? Vamos a ver lo que hace un humilde. El humilde controla sus emociones. Y este tema lo tengo yo anotado desde hace mucho tiempo, porque los temas los voy preparando con muchos meses de anticipación,
No es para vanagloria, sino por lo siguiente. Es que yo le puse aquí así, me nació así ponerlo. El humilde controla sus emociones aunque haya sido difamado. Y mira, lo hice desde hace meses el tema. Entonces tenemos que pasar la prueba, ¿no? Aunque haya sido difamado. ¿Qué hace el humilde? Perdona. Y entonces controla su enojo en lugar de vengarse. Ahora, la justicia es justicia, eso es otra cosa. O sea, lo justo. Entonces no busca la venganza. El que es humilde, el orgulloso sí busca la venganza. El humilde acepta la voluntad de Elohim. Y vamos a ver algo bien fuerte, amados Sahim, bien fuerte, que algunos preciosos hermanos de esta congregación ya han pasado esta experiencia. Mucho antes de que tú llegaras a esta congregación, porque la mayoría son relativamente nuevos, mucho antes de que tú llegaras a esta congregación, esto que voy a ministrar, mira, el humilde acepta la voluntad divina, o sea, la voluntad de Elohim, inclusive en la pérdida de un hijo. Anótalo. Y ha pasado aquí. Y aquí siguen los hermanos. Qué tremendo, o sea que es algo que yo no he pasado ni quiero pasar. Pero hay ejemplo aquí de hermanos preciosos con una espiritualidad bien fuerte. Vamos por favor a Levítico, en el capítulo 10. Hay buen tiempo. Sí. Es como el día en Shabbat, ya acabé de ministrar, o sea, acabamos el Shabbat, no se quebranta el Shabbat. Ya me metí yo a mi oficina, ya habían pasado 1 hora de que se había puesto el sol y de repente empieza a entrar un olorcito a picosito y así a sabroso del talento. ¿Por qué te cuento esto? No sé, pero olía rico. Bueno, ¿tienen Levítico 10? Se me fue el por qué. Ahorita me recuerda, me ha de recordar el Eterno. Sí tiene Levítico 10, verso 3. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Eso ya está ministrado en los 5 libros de Moshe de corrido, canal de YouTube, Shalom 132, página gozoypaz.mx en audio. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, me honrarán, y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón cayó, guardó silencio. Entonces aquí hay una enseñanza grandísima de humildad de Aarón. ¿De acuerdo? Y él ya había sido perdonado de todo lo pasado. Entonces es una humildad. ¿Por qué? Tremenda, porque aceptó la voluntad de Elohim, inclusive en la pérdida de sus hijos. Anótenlo si quieren sus apuntes para que no se les vaya a olvidar. Y tenemos el ejemplo en hermanos de acá. Es increíble, pero sí, así es. Ellos han sido ejemplo para muchos, para todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a anotar esto. Es una humildad acá, es una humildad intensa, o sea, muy fuerte, y por lo tanto se somete la persona a la voluntad de Elohim. Aleluya. ¿Vamos bien? Ahora, otra característica para que nos califiquemos. El humilde solo da kavod a Elohim, solo da honra, esplendor,
gloria, para que se entienda. Solo da honra a Elohim si lo elogian a Él por algo. Lo voy a volver a repetir. El humilde solo da kabod a Elohim si lo elogian por algo y lo hace con sinceridad. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor da aparentemente la honra a Elohim, pero no es sincero, lógico, dije aparentemente, entonces es un hipócrita, es un orgulloso. Pero cuando se le dice, oye, qué bien hiciste este trabajo, te felicito para kabod del Eterno, sí, Roe, para kabod del Eterno, y ya. Pero se nota cuando quiere la gente ser aplaudida y vista, y se nota eso, rápido se nota eso. A veces no es necesario tener tantos dones, y eso, no, se nota rápido que la persona quiere, mira, eres a todo dar, eres lo mejor, y no. Ahora, el humilde, anoten esto, reconoce cuando alguien habla con la verdad, porque el humilde está lleno de dones. El humilde reconoce cuando alguien habla con la verdad. ¿Sí? El humilde, a ver, léanlo eso, por favor, amén. Cuando alguien es orgulloso, aunque se le diga algo con verdad, no lo va a querer reconocer, porque es orgulloso, está ciego, no lo va a reconocer. Pero vamos a poner aquí un ejemplo de la Tanaj, de la Torá. Vamos a Bereshit 38, verso 26. Fíjense muy bien. Fíjense qué ejemplo de humildad de Judá. Vamos a Bereshit 38, Génesis, Bereshit 38, en el principio, 38, verso 26, ¿sí? Voy a leer el verso 25 para que se le entienda. Fíjense desde el 24, ¿lo tienen? Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tú no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ya expliqué el por qué. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Esa es la enseñanza. Porque cuanto no he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. A ver, todos el 26, amén. O sea, nunca más volvió a tener relaciones con Tamar, su nuera. Entonces, aquí hay una enseñanza tremenda de Judá. El humilde reconoce cuando alguien habla con la verdad. Él podía haberse hecho el que no sabía, etcétera, pero hubiera pecado ante Elohim. Entonces, al contrario, ¿qué hace el orgulloso? El orgulloso calumnia. Anótalo. El orgulloso calumnia. Empieza a inventar mentiras con tal de que el otro quede mal, sabiendo que el otro tiene la verdad. Sí está entendible, ¿verdad, amados aquí? Ahora, lo máximo de enseñanza de humildad está en Isaías, capítulo 53. No vamos para allá. Tú ya te lo sabes, inclusive de memoria. Entonces, el humilde calla. Entonces, tenemos que aprender de Yahshua HaMashiach. Isaías, capítulo 53. ¿De acuerdo? Él, dice la Tanaj, no abrió la boca para quejarse. ¿Sí? Fue llevado como cordero al matadero y como la oveja ante el trasquilador. Bendito Yahshua Mashiach. Ahora, esto que voy a decir es muy importante. El orgulloso culpa, anótenlo. Fíjense, es muy importante, anótenlo. El orgulloso culpa al humilde
de pecados que este último nunca cometió. No cometió. Es muy importante eso, amados Sajín. El orgulloso culpa al humilde de pecados que este último no cometió. Eso es frecuentísimo. Y tú y yo hemos vivido esto, hemos sido víctimas de eso. El orgulloso culpa al humilde de pecados que éste nunca cometió. Por culpa del roe, por culpa del anciano, por culpa del hermano fulano, el orgulloso siempre va a culpar a los otros. Pero la cuestión es que cada quien sabe si se guarda en santidad o no. ¿Es así? Ahora, vamos al Salmo 79 y ahorita les digo de qué se trata. Vamos para allá al Salmo 79, amado Sajín. ¿Estás dormido? Contestaron un poquito, todos los demás están roncando. Ya les he dicho esto, que cuando yo llegaba a una conferencia empezaba yo a decirles, miren, por favor, los que roncan, por favor, pásense para atrás, para que no me despierten a los que están adelante. Todo el mundo se dormía. A ver, el humilde puede suplicar anota así nada más, el humilde puede suplicar y vamos a ver qué puede hacer el humilde. Salmo 79, verso 12, ¿lo tienen? Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Yahweh. Eso sí puede hacer el humilde, el orgulloso no tiene ninguna autoridad. A ver, lean todos el verso 12, amén. A ver, pero vamos a leerlo todos y fuerte y bien, amén. Eso. Ahora, todos cometemos errores, pero eso no quiere decir que no, o sea, el hecho de cometer errores es una cosa, el hecho de cometer pecados es otra. Entonces, anoten esto: aquel que insulta a un justo o a una justa, un sadik, una kadosh, a aquel que insulta a un justo es como si insultara a Yahweh. Pero estoy diciendo a un justo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Tú amas tanto a tus hijos que cualquiera que los insulte, tú te sientes ofendido. ¿O no? Entonces, el que insulta a un justo, pero a un justo, a alguien que sea Kadosh, es como si se hubiera insultado a Elohim mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Deuteronomio 24, vamos para allá, amados Sahim. Vamos a Deuteronomio 24. Bendito es el Abacados. ¿Por qué dije esto? Bueno, empezando con ese ejemplo, si alguien insulta a tu hijo, tú lo amas tanto a tu hijo que tú te sientes ofendido, te enciendes. No para vengarte y eso, no, te pones rojo, etc. ¿Por qué? Porque insultaron a tu hijo. Es lo mismo, él es nuestro Abba. Y si tú eres justo, cualquiera que se meta contigo se está metiendo con el Abacados. Hay cantidad de citas de eso. Es como si hirieran la pupila del Abba, ¿sí? Ahora, a ver, anoten esto. Los enemigos, por favor, los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim. Los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim. Los enemigos de Israel son denominados enemigos de Elohim. ¿De acuerdo? Aleluya. Amén. Bueno. Este verso inclusive, aunque Miriam era parte, la hermana de Moshe,
era parte de Israel, el Eterno se airó tanto de que habló contra su siervo Moshe, que veamos Deuteronomio 24, verso 9, no sé si lo tengan. Acuérdate de lo que hizo Yahweh tu Elohim a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Si eso lo hizo con una israelita, por hablar de un Kadosh, como fue Moshe, ¿sí estamos bien en la cita? ¿Sí? Entonces, imagínense lo que no hará con los que son paganos, los que no quieren nada con la Torah. Hay cantidad de citas. Esto es solamente un resumen, porque hay cantidad de citas. Lo que no hará contra los enemigos de Israel. O sea, son denominados enemigos de Elohim mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si un perverso nos humilla? Según la Tanakh tenemos que guardar silencio. Es decir, no se trata de ponernos a discutir. Recuerden que la Tanakh no es para contender y tampoco para darle las perlas a los cerdos. Lo dijo Yahshua. Entonces, tú tienes y yo que guardar silencio ante la humillación de los perversos. No tenemos que discutir nada. Nada. No te pongas a discutir. Si no entienden el Shabbat, no te pongas a discutir con ellos. Es un consejo de la Tanaj. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a Números 12 para que se entienda para los nuevecitos. Aleluya. Tienen números, vamos para allá, perdón. Números 12, verso 1 al 3. Y vamos a ver cómo aquí está pegaditos los dos versos. O sea, ahorita vamos a entender el porqué. ¿Sí lo tienen? Números 12. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Yahweh, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y fíjense cómo dice el verso 3, está pegadito. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahí está. Y tú dirás, pero ¿qué tiene que...? Está pegado, o sea, primero es la humillación, la Lashon Hará, y aquí en el verso 3 es como si hablara de otra cosa, pero el Eterno sabe por qué lo puso ahí. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres, muy humilde, que había sobre toda la tierra. Y está la humillación, la Lashon Hará, en el 1 y en el 2. No sé si me di a entender. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué hizo Moshe? ¿Acaso reclamó a Miriam directamente? No, el Eterno se encargó del asunto. Aleluya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, un humilde va a ser como el sol cuando sale con todo su esplendor, dice la Tanaj. Anótenlo así. Porque los que aman a Elohim son humildes. Los que amamos a Elohim tenemos que ser humildes, lógico. Son como el sol cuando sale con todo su esplendor. O sea, tenemos que alumbrar a otros. Tenemos que ser luz para las tinieblas. Aleluya. Amén. Bendito Yahweh. Entonces vamos a Jueces 5. Vamos para allá en Jueces, en el libro de Jueces. Jueces 5, verso 31. Y así dice, y es inspirada toda escritura por el Ruach HaKodesh. Entonces, si tú eres humilde, si tú enseñas Torah, a otros brillarás como la estrella por la eternidad. Daniel 12, verso 2. Pero si tú eres aquí en la tierra, un tzadik, un justo, una justa, etcétera, entonces mira lo que dice Jueces 5:31. ¿Lo tienen? Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, o sea, en su esplendor. Y la tierra reposó 40 años. A ver todos el 31. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué hace un humilde si es bendecido? O sea, un humilde es bendecido por Elohim. Lógico, porque el humilde va a ser bendecido. Eso están las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28. Porque si una persona es humilde es porque guarda Torah. Ya lo ministré en el principio. Entonces,
Un humilde es bendecido en sabiduría, puede ser bendecido en honor, puede ser bendecido en riqueza física y también económica. Pero ¿qué tiene que hacer ese humilde con esa sabiduría, con ese honor y con esa riqueza? ¿Qué tiene que hacer? Compartirla. ¿De acuerdo? Se debe compartir, porque si no, entonces deja de ser humilde, se vuelve orgulloso, cae en la codicia, cae en la avaricia, más bien la codicia, y diría, bueno, ¿yo por qué voy a compartir la sabiduría que el Eterno me dio a alguien que sea así? O el honor, o porque voy a compartir la plata que el Eterno me dio. Vamos a Génesis, Bereshit 18. En el verso 17, ahorita voy a ministrar. Bereshit 18, ya voy terminando. Bereshit 18, verso 17. ¿Sí? En el verso 17 dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? A ver todos, el 17, amén. Luego dice el 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, y sigue ministrando el abacados. Entonces, a ver, ¿Abraham fue bendecido o no? A ver, ¿fue bendecido con sabiduría? ¿Con honor? ¿Con riqueza? Entonces vamos al 18, verso 27. Y él la compartió, él compartía con los goyim, no solamente con los de él. Bereshit 18, 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Adón, aunque soy polvo y ceniza. Entonces él compartió, pero nunca perdió la humildad. Anoten eso. Él compartió, las citas de compartir están por todos lados de Abraham. ¿De acuerdo? Él compartió, él bendecía a los demás. Entonces debemos de aprender de Abraham. Pero nuestro modelo máximo es Yahshua, porque él es el Mashiach y es Elohim. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿para qué son las bendiciones? Para, valer la redundancia, para bendecir a los demás, para ayudar a los demás. Para eso son las bendiciones. Anótalo. Si tú sabes danzar, enseña a otros a danzar. No digas, estos pasos yo los saqué y nada más y que se quede aquí, etcétera. No, enseña a danzar a otros, a otras. Enseña lo que sabes de Torah, enseña lo que sabes de hebreo, enseña lo que sabes de Jalel, de algún instrumento. Enseñemos a otros, aleluya. Sí, y nunca lo hagamos con orgullo, jamás, porque entonces ¿cuál humildad? Vamos a Isaías y termino con esta cita. Isaías 22, verso 13. Bueno, fíjense lo que hacía el pueblo aquí. ¿Sí tienen Isaías 22, 13? Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso nosotros no lo tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que mantener en santidad. El pueblo de Israel, bendito es el abacados, ha sido muy bendecido. Tenemos que compartir esa braja, tenemos que compartir esa bendición. No decir, bueno, comamos y bebamos y no le compartamos a nadie. Y tengo para comer y tengo para vestir y no le comparto a nadie. No hagamos eso, no hagamos eso. Ahora, el eterno Yahshua dijo que por eso va a haber pobres. A los pobres siempre los van a tener. ¿Se acuerdan cuando estaba vaciando la mujer el perfume caro en los pies de Yahshua? Sí. Entonces, bueno, el que tenga posibilidades va a ayudar a viudas, a huérfanos, a menesterosos, a que son los pobres realmente. Ahora, ya para terminar y nada más recapitular esto, nosotros nos vamos a ver si realmente somos humildes
o no. Amados Sahim, es muy importante que tomemos en cuenta estos temas. Estos temas se dan para crecimiento espiritual, para que veamos si realmente somos humildes o no. Quiero compartir la reflexión que hice ayer en el radio. Lo voy a hacer porque muchos de ustedes por su trabajo no se pueden conectar. Ayer mencionaba yo simplemente que cuando yo daba clases en la universidad, había un grupo de alumnos, bastantes alumnos, y entonces me juntaban a veces dos grupos de dos carreras profesionales, y entonces se me ocurrió hacer una pregunta y les dije: si en un naufragio, hay un naufragio, y en ese barco hay libros, dime ¿qué libro rescatarías tú? Y señalé a un alumno. El primer alumno me dijo: a mí me gustan mucho los periódicos viejos porque se aprende mucho de la historia, me gusta todo eso, yo rescataría eso. ¿Y tú qué rescatarías? Yo rescataría el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Tú qué rescatarías? Alguno casi en broma dijo la Caperucita Roja, pero bueno, así estaría su crecimiento, ¿verdad? Y hasta el fondo, aunque estaba lleno el salón, hasta el fondo había un joven, y él levantó la mano, así despacito, pidiendo la palabra, y dijo: yo rescataría la Biblia. Y esto ya tiene muchísimos años, Sahim. Entonces, de tantos alumnos, que eran aproximadamente como 85 alumnos, si no mal recuerdo, uno solo dijo algo coherente, totalmente coherente: la Biblia. Aunque todavía no estaba el tiempo de la restauración como ahora. Y yo ministraba ayer en el radio que es lo mismo que le pasa hoy al mundo. Si nosotros le preguntáramos al mundo ¿qué libro lees más?, nos vamos a encontrar con cada respuesta: metafísica, gnósticos, angelología, todo lo que es brujería, hechicería, hasta la Biblia satánica, Yahshua Mashiach reprenda eso, revistas de pornografía. Pero ¿quién se interesa, amado Sahim, por la bendita Torah de nuestro Abba? Muy poquitos. Y qué bueno que tú estás acá y que tú estás conectado. Bendito es el Abacadosh. Entonces realmente a la gente no le interesa la Torah. Tú sí. Ahora vamos a demostrar que realmente somos humildes.